Queridos hermanos, estamos siendo bendecidos por el estudio de este libro, el Apocalipsis. Hoy día vamos a estudiar los 7 sellos. Y vamos a inclinar el rostro para orar, mis hermanos. Gracias, querido Dios, porque eres muy bueno con nosotros y porque nos traes a tu casa para estudiar tu santa palabra. Gracias, Señor, porque la semana pasada hemos estudiado de que nuestro Señor Jesucristo es el único digno de abrir estos sellos. ¿Por qué? Porque Él ha muerto por nosotros. Porque Él ha sido ofrecido por nosotros para que nosotros tengamos una oportunidad de salvación. Ayúdanos, Señor, a aceptar esa salvación, a aceptarle a Él y a continuar creciendo, estudiando tu Santa Biblia. En el nombre de Jesús, amén. Los 7 sellos vamos a estudiar esta semana. La semana pasada estudiamos las 7 iglesias. Lo hermoso de la Biblia es que para que nosotros comprendamos exactamente lo que la Biblia quiere decir, a veces repite algunas situaciones especiales, algunas profecías especiales. Cuando nosotros vamos a las profecías de Daniel, vemos la profecía de la estatua, luego de los animales, y va repitiendo casi las mismas cosas, pero con un enfoque diferente. Igualmente en el Apocalipsis, la semana pasada vimos las 7 iglesias, y ahora se nos presenta los 7 sellos. Las 7 iglesias nos hablaba de la condición interna de la iglesia. ¿Cómo estaban los hermanos de la iglesia? ¿Cuál era su condición y su relación con Dios? Ahora los 7 sellos nos va a presentar las mismas etapas de la historia humana, pero nos va a presentar cosas que han pasado desde afuera de la iglesia, de cosas que la iglesia ha sufrido porque algunas cosas externas han ocurrido. Y vamos a ver el versículo de memoria, Apocalipsis 5, 9, 10. Miren lo que dice. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Digno es el Cordero. ¿Quién abrió los 7 sellos? Jesucristo. Y el primer sello, miren lo que dice Apocalipsis 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con una voz de trueno, ven y mira. Apocalipsis 6:2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, la majestuosidad de un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía, ¿qué cosa? Un arco. Y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Miren la imagen que nos da del primer caballo, del primer sello. Es una imagen de salió venciendo y para vencer. O sea, una imagen victoriosa. Una imagen de algo que está ganando la batalla. Esta imagen se presentó anteriormente en Habacuc 3, 8, 9. Algo similar. Miren lo que dice. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros. ¿De qué calidad? De victoria. O sea, este tiempo era el cumplimiento de esta profecía. Luego dice, se descubrió enteramente tu arco, como tenía este caballo. Los juramentos a las tribus fueron palabra de qué calidad? Segura. Y era
una palabra segura. Miren lo que dice Salmo 45:5. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. El primero de los 7 sellos representa a la iglesia apostólica del 31 después de Cristo al 100 después de Cristo, a la iglesia de Éfeso. ¿Y qué pasó con la iglesia de Éfeso? ¿Qué pasó? Si esto nos dice que en este periodo va a haber victoria, miren lo que sucedió con esa iglesia. Leímos la semana pasada, pero miren lo que dice. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado ¿cómo? Arduamente. Recordemos que después del Pentecostés comenzaron a predicar y predicar y predicar. Ganaban personas de a 3,000, de a 5,000. Muchas personas eran ganadas a la iglesia como algo que se estaba venciendo. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Tanto predicaron que miren lo que dice el apóstol Pablo, Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, el evangelio se estaba extendiendo. Se calcula que unas 5 millones de personas llegaron a conocer el evangelio allí en esta primera etapa. Victoriosos, han trabajado arduamente, han trabajado arduamente. Ese es el primer sello. Luego miren lo que viene el segundo sello, Apocalipsis 6:3-4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Sí, el primer sello pertenecía a la iglesia apostólica del año 31 después de Cristo al 100 después de Cristo. El segundo sello pertenecía a la iglesia de Esmirna del 100 hasta el 313 después de Cristo. ¿Qué pasó en ese tiempo? Miren Apocalipsis 2:10 lo que dice. No temas en nada de lo que vas a padecer. Va a haber estos problemas. Pero no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Una de las persecuciones más sangrientas ocurrió del 303 hasta el 313 después de Cristo bajo la orden de Diocleciano. Y tal como se dice en la profecía, eso ocurrió. Se dio poder de quitar de la tierra, ¿qué cosa? La paz. ¿Y por qué quitar la paz? ¿Por qué? Miren lo que dice Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino ¿qué cosa? Espada. Es que hay conflicto a veces. Cuando uno quiere ser buen cristiano, cuando uno quiere seguir la palabra de Dios como lo hicieron estos cristianos en ese periodo de la vida cristiana, hay problemas. Hay problemas porque otras personas no les gusta que eso ocurra. Qué importante, mis hermanos, qué importante esa situación. Pero
¿Qué dice? Vas a tener problemas, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. Sé fiel, mantén tu firmeza hasta la muerte. Ese es el mensaje del segundo sello. Tercer sello, miren lo que es importante, Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Para qué sirve la balanza? Para pesar. Y miren cómo es importante que se utiliza la balanza en relación a la vida cristiana. Miren lo que dice Job 31:6. Péseme Dios en balanzas de justicia, ¿y qué pasa? Y conocerán, ¿qué cosa? Mi integridad. O sea, la balanza sirve para pesar qué es bueno. ¿Qué es bueno espiritualmente? Por ejemplo, pésame con tu balanza de justicia y tú vas a ver que soy de qué calidad. Íntegro. Miren este otro ejemplo, Daniel 5:27. Tequel, pesado has sido en balanza y ¿qué? Y fuiste hallado falto. ¿Qué diferencia? Me has pesado y ¿cómo me has hallado? Íntegro. Y ahora me has pesado y has sido hallado, ¿qué cosa? Falto. Apocalipsis 6:6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, ¿qué cosa? 2 libras de trigo por 1 denario. Y 6 libras de cebada por 1 denario. En ese tiempo el denario era el salario de un día. Y en tiempos normales podía comprar más cosas. Pero aparentemente, de acuerdo a la profecía bíblica, había escasez en ese periodo. De acuerdo a la profecía bíblica, porque miren lo que dice Ezequiel 4:16. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan de Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Va a haber algo como hambruna, escasez. Y específicamente escasez ¿de qué? ¿Escasez de qué? Generalmente cuando se habla de trigo de semilla, ¿qué simboliza la semilla en la Biblia? La palabra de Dios. Si nosotros vemos Lucas 8:11 que dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra ¿de quién? De Dios. Entonces esto se refiere a que habrá algo en la palabra de Dios, escasez. Si en este periodo de la iglesia apostólica, la iglesia había conquistado con la predicación el imperio romano, ahora en este otro periodo, el imperio romano estaba conquistando a la iglesia con toda su apostasía. Y por eso, mis hermanos, miren lo que dice Amos 8:11 y 12 acerca de la Biblia, de la palabra de Dios. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Un periodo oscuro donde comenzó a infiltrarse el paganismo, donde comenzaron a infiltrarse las costumbres humanas. Y por eso cuando se habló de
la iglesia de Pérgamo, miren lo que se dijo de esa iglesia, Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Es que en este periodo, ¿qué estaba pasando? La cultura romana, el imperio romano con todo su paganismo, estaba trabajando para que los hijos de Dios pierdan lo más preciado que tenían. ¿Qué tenían lo más preciado? La palabra de Dios. Estaban infiltrando costumbres y estaban infiltrando cosas paganas. Este periodo de la iglesia cristiana. Pero miren lo que dice. Pero no dañes el aceite ni el ¿qué cosa? Ni el vino. Pero no dañes el aceite. El aceite es símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y el vino es símbolo ¿de quién? De la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, va a haber problemas, van a estar con problemas de qué cosa, de doctrinas. El paganismo se va a infiltrar en la iglesia, pero no dañes qué cosa, la influencia del Espíritu Santo, y no dañes qué, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Qué importante este periodo de la iglesia de Pérgamo, que va del 313 hasta el 538. Inicio de los 1260 días o años proféticos. Y luego viene el otro sello, que es también importante, Apocalipsis 6:7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miren cuál es ese sello, Apocalipsis 6:8. Miré y he aquí un caballo, ¿de qué calidad? Amarillo, pálido. Un caballo pálido, amarillo. Y luego, ¿qué dice? Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, ¿qué cosa? Le seguían. Y luego, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué pasó después del año 538, cuando empezó los 1260 años? ¿Qué pasó? Empezó el reinado de la Roma papal. Todas sus doctrinas que impusieron al cristianismo eran ¿de qué calidad? Eran doctrinas no acorde con ¿qué? Con la Biblia. Miren lo que pasó, Apocalipsis 2:20 y 21. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, que se dice ser ¿qué cosa? Profetiza. Que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas ¿a quién? A los ídolos. Qué tremendo periodo. Todo este año, 538 hasta 1517, durante todo el reinado de ¿qué? De la iglesia papal, el poder de la iglesia papal, se hicieron cosas como aquí dice, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ¿qué cosa? Profetiza. Todas las tradiciones, el cambio de la Biblia, el cambio de los mandamientos de Dios, todas esas cosas se hicieron como hizo esta mujer Jezabel. Pero todavía hay más. Vamos yendo de etapa en etapa. El primer sello a la iglesia apostólica. Segundo sello a la iglesia de Esmirna. Tercer sello a la iglesia de Pérgamo. El cuarto sello a la iglesia de Tiatira. Y miren lo que pasa con el quinto sello. Apocalipsis 6, 9 y 10. Cuando abrió el quinto sello,
Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Todo este tiempo habían perseguido a la iglesia. Ustedes saben por historia cómo actuó la Santa Inquisición, cómo actuaron aquella iglesia que si uno no estaba de acuerdo con la tradición y estaba de acuerdo con la Biblia, le decían ¿qué cosa? Hereje, hereje. Qué tremendo periodo era este. Y entonces en el quinto sello dice, bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de ¿qué? De la palabra de Dios. Esos que habían sido o que habían decidido permanecer firmes en la palabra de Dios. Ahora algunos pueden hablar de esta palabra alma. ¿Qué significa alma? ¿Qué significa alma? De acuerdo a Génesis 2:7 dice ¿qué cosa? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento ¿de qué? De vida, y fue el hombre un ser viviente, un alma en otras versiones. O sea, el alma es el ser entero, el ser viviente, el ser humano. En la Biblia es conocido como alma, Pero lo importante de todo esto es ¿qué cosa? Miren lo que dice aquí. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿qué cosa? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es tremendo. Herejes en la persecución, y de acuerdo a la profecía, ellos dicen, ¿hasta cuándo, Señor? Eso nos ocurre a todos, no solamente en ese tiempo, sino también en nuestra vida. A veces estamos con problemas y a veces las dificultades vienen y nos persiguen, y a veces estamos como estos nuestros hermanos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero ¿cuál es la promesa de Dios? ¿Cuál es la promesa de Dios? Miren lo que dice Deuteronomio 32:43. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Alaben, dice. ¿Por qué? Porque Él va a actuar. Dios sabe lo que hace y Dios sabe lo que hace. Pero aquí el grito desesperado es ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y miren lo que dice Apocalipsis 6:11. De acuerdo a la promesa de Dios, Él responde y lo único que dice es esto. Y les dieron vestiduras ¿de qué calidad? Blancas. La seguridad de que un día, ¿qué va a pasar? Vamos a estar en la patria celestial. Miren lo que dice Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido ¿de qué? De vestiduras blancas. No te preocupes tanto de hasta cuándo. Acepta la promesa y sé vencedor, porque vas a estar vestido ¿de qué? De vestiduras blancas. No importa lo que estemos sufriendo, no importa lo que nos ocurra, lo importante es que si vencemos, va a haber ¿qué cosa? Vestiduras blancas. Sí, mi hermano, y de ahí que el apóstol dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de justicia. O sea, no sabemos, muchas veces nos vemos en medio de muchas dificultades, muchos problemas, no tan fuertes como la que tuvieron que pasar nuestros hermanos de esa época, pero tenemos la seguridad que Dios dice, mía es la venganza. Nosotros no tenemos que pensar en tomar en nuestras manos, hay que dejarle todo al Señor. Y Apocalipsis 19 termina diciendo en el canto triunfal en el cielo, porque sus juicios son verdaderos y justos. El Señor ha juzgado a la gran ramera que corrompía a la tierra con su fornicación y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Amén. Así que a Él solamente hay que dejarle todo esto. Y como ya lo sabemos,
todo está escrito y al final el triunfo está asegurado. Amén, amén. Y continúa el versículo. Y les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Esperen un poco, pero no se olviden que van a tener, ¿qué cosa? La vestidura. Van a triunfar porque son vencedores. Entonces esto corresponde a el periodo de iglesia de Sarsis de 1517 a 1798. 1517 cuando Lutero empezó la reforma protestante. Y 1798 cuando el reinado papal fue herida de muerte. Pero miren cómo continúa el siguiente sello. Apocalipsis 6, 12 y 13. Miré cuando abrió el sexto sello. Y el sexto sello, hermanos, es especial. Es especial porque estamos viviendo en esta época. Estamos viendo esta época, 1798 aproximadamente. Y en la Biblia había algunas profecías importantes de esa época. Por ejemplo, Joel 2:10, miren lo que dice. Delante de él temblará la tierra. Se estremecerán los cielos, el sol, la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplendor. Había esta profecía. Y ahora lo que el apóstol lo que el apóstol Juan está viendo es justamente esta profecía. Y miren lo que dice. Y he aquí hubo un gran terremoto. ¿Qué es lo que vio? Un gran terremoto. Luego que y el sol se puso negro como tela de silicio. Otra cosa importante, el sol se oscurece, se pone negro. Y la luna se volvió toda como sangre. La luna se enrojece. Y luego que y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, la lluvia de las estrellas. Y esta es una cuestión profética porque no solamente el Antiguo Testamento dijo eso, sino también el Nuevo Testamento. Jesús, cuando estaba hablando de las señales del tiempo del fin, ¿qué es lo que dijo? Miren lo que dijo Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, miren lo que concuerda con la profecía. Después de la tribulación, después de que aquellos ciertamente llamados herejes habían sufrido tanta persecución, ¿qué pasa? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Miren la Biblia cómo es firme en su profecía. Miren qué es lo que está pasando aquí. Un gran terremoto, el sol se oscurece, la luna se enrojece, la lluvia de estrellas. ¿Por qué será importante esto? ¿Por qué? Porque en este tiempo ocurrió algo especial. Miren lo que ocurrió en este tiempo. El gran terremoto en Lisboa el 1 de noviembre de 1775, casi en este tiempo. Miren lo que ocurrió luego en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, el 19 de mayo de 1780, el sol se puso oscuro. La luna se enrojece de la misma manera el 19 de mayo de 1780. Y luego la lluvia de estrellas en la costa este de Estados Unidos el 13 de noviembre de 1833. Oh, pero algunos dicen son fenómenos naturales. O un eclipse. Eclipses y algunas cosas que suceden. Por ejemplo, hace pocos días
El miércoles. La luna se puso, ¿qué cosa? Roja, en el eclipse. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de ver? Sí. Sí, tuvimos la oportunidad de ver. Y eso lo anunciaron los científicos. Los que leían las noticias que decían, ok, tal fecha va a haber un eclipse y estén atentos. Y se va a ver en tales lugares y se va a ver de esta hora a esta hora. Hay fenómenos naturales, pero ¿qué pasó en estas cosas importantes? Esto sucedió sin que sea un fenómeno natural. Los científicos no podían explicar, no pueden explicar qué ha sucedido en estos periodos. Si ustedes ponen en Google, pueden investigar acerca de estas 3 cosas, o de estas 4 cosas. Por ejemplo, historia.com, algo que habla sobre la historia, miren lo que dice. En la publicación del 19 de mayo de 2017, dice, el 19 de mayo de 1780 se produce el día oscuro en Nueva Inglaterra. ¿Se imaginan que un día se hiciera la oscuridad en su pueblo o ciudad en pleno mediodía? Y luego va explicando de que los científicos tratan de ver que no ha sido un fenómeno extraordinario, pero su conclusión es esta. El 19 de mayo de 1780 se produce el día oscuro en Nueva Inglaterra. Hoy sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio. ¿Por qué sigue siendo? ¿Por qué? ¿Por qué no era un fenómeno natural? ¿Por qué estas cosas no eran un fenómeno natural? Porque había sido anunciado ¿por qué? Por la Biblia. El cumplimiento de una profecía. Era una profecía. Y en el tiempo exacto, por allá, por 1798, como la Biblia nunca falla, ocurrieron estos fenómenos. Y eso nos da la seguridad de que Dios está con nosotros. Pero miren aquí, todavía dice, en este tiempo y las potencias de los cielos serán, ¿qué cosa? Conmovidas. Eso dijo Mateo 24, 29. Y miren lo que dice aquí Apocalipsis 6, 14. Durante este sello, ¿qué es lo que ocurre? Y el cielo, ¿qué pasó? Se desvaneció como un pergamino que se enrolla, ¿concuerda o no concuerda? Igual. Es lo que dice la palabra de Dios. Es la seguridad que nos da la palabra de Dios. Y luego ¿qué? Y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Conmovidas. ¿Y qué va a pasar en ese día? Miren lo que dice Apocalipsis 6, 15 al 16. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Miren lo que dijo Isaías 2:19 acerca de ese tiempo. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de las tierras, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar, ¿qué cosa? La tierra. Un momento culminante en la historia de la tierra, cuando Cristo está viniendo, está a punto de venir. Y la pregunta aquí es importante. Termina esto con una pregunta. Apocalipsis 6:17. Porque el gran día de su ira ha llegado, cuando se levante para castigar la tierra. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en quién?
en pie. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? 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 Y la respuesta es ¿quién? Aquellos que han sido salvados ¿por quién? Por Jesucristo. Lo que dice Isaías 25:9. Y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios. Le hemos esperado y ¿qué? Y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos ¿en qué? En su salvación. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Nosotros, ¿quién podrá sostenerse en pie? En pie ninguno, pero solamente los que estén cubiertos por el manto de justicia de Cristo. Él, el que lo logró, el que venció, nos cubren. Solamente los que estén cubiertos con su manto de justicia podrán mantenerse en pie. El resto no. De ahí que el día es hoy, el día de oportunidad es hoy. No es mañana, es hoy. No sabemos qué está pasando en el tribunal celestial en este momento, pero hoy todavía es día de oportunidad de nosotros y que nos podamos cubrir con el manto de justicia aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Siguiendo la línea de la hermana Vicky, yo estaba pensando aquí, nosotros solamente hay dos grupos en aquel lugar. Los que se van a esconder con miedo de que Jesús viene y el otro grupo que estará alabando porque Dios regresa. Entonces yo digo, no sé en qué grupo vamos a estar nosotros. Ojalá que Dios nos dé la oportunidad de estar en aquel grupo que se goza en ver a Jesús venir. Y esa es la pregunta, mis hermanos. ¿En qué grupo vamos a estar? ¿En qué grupo vamos a estar? Ojalá que estemos en este grupo. Y se dirá en aquel día, he aquí es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos salvaremos en su salvación. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a estar en este grupo. Que Dios nos bendiga, mis hermanos.